Lo has sentido, ¿verdad? La soledad de ser diferente, el malestar de ver lo que otros no ven. La mayoría vive atrapada en un sueño, un engaño encantador. Pero tú eres un pensador. ¿Te has dado cuenta de que el amor, ese ideal que todos persiguen, es solo una ilusión, y María es un reflejo de esa búsqueda vacía? María siempre creyó en el amor a primera vista. En su mente, el amor era un hechizo, mágico, puro, ideal. Cada nuevo encuentro con un hombre era una promesa de eternidad. Pero esas promesas eran falsas, como espejos de cristal que al romperse cortan el alma. ¡Qué tragedia! Cada romance comenzó como una hermosa historia, pero terminaron en desilusión. Sorpresa tras sorpresa, las tensiones brotaban y la mismísima realidad se presentaba a la puerta. La filosofía de Schopenhauer ilustra su dolor. Él lo vio claro: nuestras voluntades son un caos, deseamos lo que no podemos tener y en esa búsqueda nos perdemos a nosotros mismos. María fue víctima de sus propias expectativas, deseaba un amor perfecto, pero solo encontró la soledad que acoge a los que sueñan en un mundo desprovisto de realidad. María recuerda las palabras de un viejo conocido: siempre eliges a los que no te corresponden. Esa verdad cayó sobre ella como un rayo. ¿Por qué siempre termina así?, se preguntó. Las relaciones que una vez parecieron llenas de promesas se convirtieron en un desfile de desencuentros y frustraciones. El deseo humano, como lo planteó nuestro filósofo, es un monstruo insaciable. Buscamos en otros un reflejo de lo que anhelamos y en ese reflejo descubrimos solo sombras de nosotros mismos. La ilusión de un amor idealizado la condujo a elegir mal, a perder lo real por lo ficticio. Desde cada ruptura, la verdad se vuelve más cruda. María aprende que sus deseos estaban distorsionados, que en lugar de buscar amor auténtico, perseguía un ideal inalcanzable. Schopenhauer lo dijo: los ideales son una trampa creada por nuestra propia mente. Así, cada nuevo amor trajo consigo un eco de soledad. La búsqueda de la perfección la aisló del verdadero contacto humano. El amor no es un ideal a alcanzar, sino la aceptación de lo imperfecto, de la vulnerabilidad. La verdadera conexión no se encuentra en la fantasía, sino en la aceptación de quien somos. A medida que María se sumerge en este abismo de autoconocimiento, comienza a despojarse de las capas de ilusiones. Trabaja en su interior, desnudando sus verdaderas necesidades. La búsqueda no es del hombre perfecto, sino de la aceptación genuina de sí misma. Y así, en medio de esa oscuridad, surge una luz. Andrés aparece en su vida no como un ideal, sino como un ser humano, un compañero en la lucha por entender la complejidad de las emociones. Sus interacciones son honestas, despojadas de esperanzas desmedidas. Se dan espacio para ser vulnerables. María comprendió que el amor no se encuentra en la búsqueda del ideal, sino en la autenticidad. Un amor real que no promete la perfección, sino que acepta las imperfecciones. Schopenhauer diría que esa aceptación es el primer paso hacia la libertad. Amor, entonces, no es una utopía. Es la habilidad de estar con alguien que te ve y te acepta no como un proyecto a perfeccionar, sino como un ser humano único. En este despertar, María ya no se siente sola. En su soledad ha encontrado a alguien que le refleja la verdad de su ser. Al final, el amor no es la falta de soledad, es la capacidad de encontrarse a uno mismo en la conexión con otro, sin idealizaciones que oscurecen la realidad. Acepta tu camino único, elige la verdad sobre la ilusión. La verdadera libertad reside en despojarse de las expectativas y abrazar lo que realmente existe: la vida. Es en este proceso donde uno se enfrenta a la piedra angular de la existencia. No somos seres aislados buscando un ideal inalcanzable, sino seres en constante búsqueda de conexión y entendimiento, vulnerables y humanos. La mayoría de las personas se aferran a las ilusiones que les ofrecen consuelo, pero tú elegiste ver más allá. Esa elección, aunque dolorosa, es el primer paso hacia la libertad real. No hay nada más liberador que abrazar la realidad tal como es, sin filtros, y aceptar que el amor verdadero no viene de la búsqueda de la perfección, sino de la aceptación de las imperfecciones de los demás y de uno mismo. María aprendió a estar sola sin sentirse sola. Aprendió a valorarse y a entender que cada relación es una oportunidad de crecimiento, no una carga de expectativas.
En ese viaje se dio cuenta de que el amor no es un destino, sino un proceso. La conexión que encontró con Andrés no estaba marcada por la perfección, sino por la honestidad y la humanidad compartida. Schopenhauer también nos enseñó que el sufrimiento es parte de la vida, que nuestras ilusiones a menudo nos llevan más allá de la realidad. Pero es precisamente en ese sufrimiento donde se forjan las conexiones más sinceras. Cada decepción de María fue una lección que la acercó más a la verdad. No se trata de lo que podemos obtener de los demás, sino de lo que podemos ofrecer y, sobre todo, de lo que podemos aprender sobre nosotros mismos en el proceso. Cada nuevo día era una oportunidad para practicar la vulnerabilidad, para abrir su corazón sin las cadenas de la idealización. María comenzó a ver a los hombres como seres completos, no como piezas de un rompecabezas que debían encajar en su vida. Comprendió que el verdadero amor no se basa en la búsqueda de un ideal, sino en la aceptación profunda de la realidad del otro, con sus virtudes y defectos. Andrés no era perfecto, y eso era lo que lo hacía real. En lugar de intentar moldearlo a su imagen y semejanza, María aprendió a amar sus diferencias. La forma en que se reía de sus propias inseguridades, la manera en que lidiaba con sus propios demonios, todo eso le enseñó que la verdadera conexión es un intercambio de almas, un baile de imperfecciones donde ambos son libres de ser quienes son. La vida no es un cuento de hadas, y María comenzó a aceptar eso. Se dio cuenta de que el amor no es una meta, sino un viaje. En cada paso hay aprendizaje, dolor y sobre todo crecimiento. Ella dejó de buscar la aprobación de quienes no podían entender su viaje y, en cambio, se enfocó en quienes valoraban su autenticidad. Cada conversación con Andrés se convirtió en una exploración, una oportunidad para descubrirse mutuamente. Esa conexión se fortaleció a medida que compartían sus vulnerabilidades. Las discusiones ya no eran peleas, sino conversaciones profundas que les permitían explorar las raíces de sus miedos y deseos. Empezaron a construir un amor real, donde la honestidad era el cimiento. María comprendió que cada palabra, cada gesto, cada silencio era una oportunidad para acercarse más, no para alejarse. En este nuevo entendimiento se hizo evidente que María no estaba sola en su lucha. Todos llevan consigo las cargas de expectativas, sueños y decepciones. La gente tiende a ocultar sus inseguridades detrás de fachadas de perfección, pero el verdadero coraje radica en ser auténtico, en mostrarse tal como uno es. Schopenhauer acertadamente notó que la libertad personal nace de la aceptación de la realidad, no del deseo de cambiarla. Con cada día que pasaba, María se sentía menos presionada por la necesidad de cumplir con un ideal. Esa carga se convirtió en una liberación. Aprendió a disfrutar de los momentos compartidos con Andrés, a valorar la simplicidad de una conversación, el silencio compartido, el calidez de una mano entrelazada. Esos pequeños gestos adquirieron una profundidad que nunca había conocido. La búsqueda del amor perfecto se transformó en una búsqueda de la conexión genuina. María dejó de buscar lo extraordinario y comenzó a apreciar lo cotidiano. Descubrió que en las pequeñas cosas reside la grandeza. En una sonrisa, en un abrazo, en la complicidad de un momento. Esa fue su nueva realidad. No se trata de cuántas veces se enamoró, ni de cuántas ilusiones se rompieron en el camino. Lo que realmente cuenta son las lecciones aprendidas. Schopenhauer nos enseñó que el sufrimiento es inevitable, pero también que cada experiencia es un peldaño hacia el crecimiento personal. Al aceptar el dolor, María encontró la paz. El dolor no es un enemigo, sino un maestro. La vida es un telar donde cada hilo representa una experiencia y cada nudo una lección. Las relaciones son complejas, pero en su complejidad reside su belleza. La conexión con Andrés era un reflejo de su propia evolución. Juntos comenzaron a construir un futuro que no estaba basado en la fantasía, sino en la autenticidad. No había promesas de perfección, solo un compromiso de crecer juntos. María, al enfrentar sus propios miedos y expectativas, comenzó a cambiar su narrativa interna. Ya no era la mujer que buscaba en otros lo que no podía encontrar en sí misma. Se dio cuenta de que la relación más importante es la que se tiene con uno mismo. La aceptación y el amor propio son los cimientos sobre los cuales se construyen relaciones significativas. Schopenhauer también nos recordó que la soledad no es solo ausencia, sino una oportunidad para conocerse a uno mismo. María aprendió a disfrutar de su propia compañía, a encontrar en ella la paz
que antes buscaba en otros. Esa transformación la empoderó y la preparó para recibir el amor que realmente merecía. La aceptación de su soledad la hizo más fuerte, más consciente de sus verdaderas necesidades y deseos. Las conexiones que forman las relaciones son frágiles, pero en su fragilidad radica su profundidad. Cada interacción es una oportunidad para crear algo hermoso. María dejó de aferrarse a la perfección y abrazó la vulnerabilidad. En este viaje descubrió que la verdadera libertad radica en la autenticidad. No se trata de ser perfectos, sino de ser reales. María y Andrés no eran perfectos, pero su amor era verdadero. Y en la autenticidad de su conexión encontraron la magia que tanto habían buscado. El amor no es un destino, sino un camino lleno de curvas y desvíos, un camino que se recorre mejor en compañía de alguien que comprende que lo bello reside en lo imperfecto. Finalmente, María Eti entendió que la vida no es sobre alcanzar ideales inalcanzables, sino sobre vivir cada momento con la plenitud de lo que somos. Ser humano es, en su esencia, aceptar la imperfección, celebrar la autenticidad y aprender de cada experiencia. En su viaje, encontró que la verdadera magia reside en el simple arte de ser humano. Acepta tu camino único. Elige la verdad sobre la ilusión. La verdadera libertad reside en despojarse de las expectativas y abrazar lo que realmente existe, la vida, en toda su complejidad y belleza.